Bienvenidos, mi nombre es Fania Castillo, represento a la Fundación Bordes, una institución independiente dedicada al desarrollo de las artes y humanidades. Estamos ubicados en San Cristóbal, Venezuela, en la frontera con Colombia, y somos anfitriones de El Ojo Iluso, un festival de cine de animación que está llegando a su tercera edición, uno de nuestros proyectos más consentidos, más queridos, nacido en pandemia y que pues está dándonos mucha alegría hoy, esta semana de mayo. Para continuar con la programación, les presento con mucho placer a nuestro invitado especial, Jorge Zambrano, un director, productor y animador venezolano-americano, nacido en Caracas, con una trayectoria profesional de más de 35 años en el mundo del diseño y las artes visuales. En RCTV se desempeñó como jefe de diseño de la Vicepresidencia de Información y Opinión. Allí creó el programa El Observador Junior, que mezclaba dibujos animados con su presentador Teo Castro. Trabajó junto a Félix Nakamura produciendo material animado y realizando clases de animación. Actualmente está dedicado de lleno a la producción de material animado y particularmente enfocado en la producción de su primer largometraje animado sobre la vida de José Gregorio Hernández. Doctor José Gregorio Hernández, la historia de un milagro, es el tema de nuestra entrevista de hoy. Bienvenido, Jorge, te agradecemos que nos hayas aceptado la invitación y pues quisiéramos escuchar primero que nada cómo surgió la idea de este proyecto, de dónde nace. Cuéntanos. Gracias, Fania. Para mí es un placer estar con ustedes. Te cuento rapidito. Toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi tío, todos son de Táchira. Y entonces me resulta muy agradable siempre hablar con la gente aunque yo nací en Caracas, pero es mi terruño. Desde muy joven yo siempre iba para Táchira. Volviendo al tema y de nuevo agradeciéndote la invitación, la historia surgió por pura coincidencia realmente. Estaba buscando un tema para mi próximo cortometraje y se me ocurrió José Gregorio Hernández, que era una figura conocida que me parecía interesante. Una de mis hermanas estuvo involucrada con el proceso de la causa de José Gregorio Hernández y me regaló un libro sobre la biografía de José Gregorio Hernández. Hay mucha bibliografía sobre él, de hecho, pero me regaló en particular un libro y yo quedé sorprendido de la cantidad de detalles que desconocía de la vida de José Gregorio Hernández. Bueno, de hecho lo que sabía estaba lleno de mitos y de falsas creencias, ¿no? ¿Y cómo es el desarrollo de la trama? Cuéntanos un poco, al menos una pequeña sinopsis de qué ocurre, hacer toda la historia de la vida de él, escogiste un momento particular. La trama es la vida entera del doctor José Gregorio Hernández, desde que nace hasta más allá de que fallece. Ha sido bastante complicado resumir, son 100 minutos de película, eso es lo que estimo que va a terminar siendo, que todavía eso probablemente varíe, pero la idea original es de 100 minutos. Es difícil compendiar en tan poco tiempo tantas cosas que ese señor hizo, porque realmente José Gregorio Hernández es un personaje impresionante, o sea, hizo de todo, pero de todo. Tocaba piano, tocaba violín, tocaba el armonio, pintaba cuadros, escribía, cantaba. Eso lo sabe muy poquita gente. Recibió clases de canto, bailaba, que era un extraordinario bailarín, que era una persona muy agradable, era una persona como buen andino, ¿no? Una persona no seria, apacible, pero agradable, era una persona simpática, no esa imagen que de pronto tienen muchos, como la estatuita, así, de la persona triste y seria. No, era todo lo contrario, una persona muy interesante con la cual hablar, hablaba 5 idiomas, era increíble, ¿no? Y pasó, hizo y deshizo con su vida. Él vivió realmente 50 y tantos años, no recuerdo ahorita exactamente, pero él vivió cada segundo de su vida al máximo, y eso es increíble, ¿no? Y entonces introducimos, creé el personaje de la doctora Marlene. Marlene Hurtado, que es el apellido de mi mamá, la familia Hurtado, por allá del Táchira. Y entonces ella está investigando sobre la vida del doctor y descubre un montón de cosas. Y ella va narrando un poco, va llevando el hilo de la historia de la vida de José Gregorio Hernández. Y hay unos paralelos
en la película que son interesantes porque ella es doctora, recién graduada y está experimentando quizás similitudes con la vida del doctor José Gregorio Hernández. Y eso lo hace bastante entretenido y podemos agregar cierto nivel de drama que en la vida de José Gregorio no se puede tocar porque es un hecho histórico. Pero en este hecho ficticio que acompaña la historia de José Gregorio sí podemos jugar y ahí es donde agregamos la parte más emocionante de la película. Sin embargo, la vida de José Gregorio nos la planteamos, o me la planteo yo, desde un punto de vista bien interesante porque es tratando de entender cómo era su vínculo con la religión y cómo él sentía que debía servir al público, porque él tenía una profunda vocación religiosa, siempre quiso ser cura, siempre quiso dedicar sus votos a Dios, pero nunca lo pudo lograr, incluso en varios intentos no lo consiguió. Y es algo sumamente interesante porque era una persona que era un médico, bueno, dedicado y abnegado, pero sin embargo su vocación estaba por otro lado, ¿no? Es muy interesante, la vida de él es sumamente interesante. Y cuéntanos, Jorge, ¿por qué seleccionaste la animación 2D? Es importante para nosotros, claro, la animación tiene muchos lenguajes y muchas técnicas, muchas formas y ninguna se ha abandonado, ¿no? Por supuesto, se sigue haciendo stop motion, pero hay un cierto boom de la animación digital, al menos aquí, y pues quisiéramos saber cómo seleccionaste la forma, la estética y la técnica. ¿Qué criterios utilizaste? Fíjate, tú elegí, el 2D es quizá la técnica que mejor domino, aunque yo manejo ambas, de 2D, 3D. El 2D se ha convertido con los años en una técnica más artesanal, ¿no? El 3D quizás se ha establecido como el estándar comercial, pero el 2D tiene su encanto, ¿no? Yo veo dibujitos en 2D, en 2 dimensiones y son tan atractivos. Y bueno, elegimos animación no solo porque es la técnica a la que yo me dedico, sino también porque resulta sumamente conveniente para películas de este tipo, ¿no? Porque estamos hablando tengo que representar Caracas del siglo XIX, Caracas de principios del siglo XX, Europa de principios del siglo XX, una cantidad de cosas que desde el punto de vista cinematográfico, si fuera con vivo, con gente de verdad, sería costosísimo hacer esas recreaciones. Y el dibujo animado, por supuesto, es mucho más conveniente. Y detalles curiosísimos que, por ejemplo, son coincidencias que nosotros hemos descubierto con la investigación. Por ejemplo, cuando él fue a Francia, estaban construyendo la Torre Eiffel. Entonces es lógico pensar que él la vio cuando la estaban levantando, cuando todavía no estaba lista. Y se regresó cuando ya la habían terminado. O sea que lo más probable es que él haya visitado la Torre Eiffel. Porque, bueno, estaba ahí, era un elemento de moda, ¿no? Bueno, el estilo que estamos haciendo es un poco estilos rectos, ¿no? Pocas curvas. Porque si tú te fijas bien las pocas fotos que hay de José Gregorio Hernández, él tenía rasgos más o menos rudos. Era alto, él era para la época considerablemente alto, medía unos 69, algo así. Y resulta que por todos estos años las estampitas y todas las recreaciones que hacen de él han ido suavizando el rostro de José Gregorio Hernández para hacerlo ver más bueno, más como, ¿no? El rostro más redondeado, los detalles más suavizados, los ojos más caídos, para hacerlo ver más como una mirada más apacible, ¿no? Y realmente yo no lo veo que era tan así. Y entonces procuramos que las líneas fueran un poco más rectas para hacerlo parecer más a las fotos, que como te dije, hay muy poquitas fotos, pero las hay. Quizá la más famosa es la foto que él se tomó en Nueva York, donde él sale con las manos en la espalda y con su sombrero de cogollito, ¿no? Que es la imagen como más conocida de José Gregorio Hernández. Y en esa medida, bueno, enfocamos todo lo que es el dibujo de José Gregorio Hernández, y los fondos, más o menos basados en eso, tienen una cierta apariencia como de creyón y de acuarela, también para dar una sensación de dibujado, ¿no? Que eso también es un aspecto
que me resulta muy atractivo desde el punto de vista de dibujo. En contraste con la parte del presente, que es un poco más, el dibujo es un poco más limpio, se ven menos los trazados porque para reflejar el presente. Lo otro que también hacemos mucho, me he enfocado en tratar de incluir mucho tradiciones venezolanas, ¿no? Gente jugando trompo, gente jugando perinola, tocando cuatro en las calles, ese tipo de cosas que nos identifican a nosotros. Alguien comiéndose una arepa en una esquina, es eso que tú, de pronto nosotros de tanto verlo no lo vemos, ¿no? Eso hay que reflejarlo y que nosotros nos podamos identificar con nuestras propias cosas, ¿no? Comiendo chicha, pasteles, tan sabroso. Y bueno, eso también quiero que esté en la película, que sea una película venezolana, ¿no? Porque José Gregorio Hernández, a pesar de que viajó por el mundo y era un ciudadano realmente muy culto, él nunca dejó de ser un venezolano, bueno, característico, ¿no? O sea, era una cosa ejemplar. Bueno, de la técnica te cuento que estamos usando animación tradicional, ¿no? De 2D, pero realmente estoy animando con una técnica que es muy común hoy en día, que es animación, disculpen el término, si es muy técnico, pero animación vectorial basada con una estructura, un esqueleto. Y entonces básicamente que uno hace el dibujo del personaje y asignas una especie de esqueleto dentro del dibujo y puedes mover el personaje como si fuera una marioneta. Y de hecho puedes controlar parpadeado, movimiento de labios, movimiento de la cabeza, todo esto con estructuras mecánicas, ¿no? Y resulta muy práctico para animar porque se puede animar mucho más rápido. Entonces la animación bidimensional que se hace todavía se sigue haciendo ya no en papel. Me da pena decirlo, pero ya aprendí a animar en papel usando registros y todas estas cosas que me enseñó Félix Nakamura hace muchos años, que bueno, el genio de la animación de Venezuela en los 80 fue Félix Nakamura. Pero bueno, yo aprendí en dibujo, ¿no? Ahora ya eso no se usa, prácticamente no uso papel, todo es digital. Y entonces lo que se hacen es los extremos, las posiciones clave se hacen más o menos para tener una referencia y después todos los intermedios los fabrica la computadora, ¿no? Ya, y la otra fase que en un proceso tradicional de dibujo animado se hacía el dibujo a mano en un papel, se transfería a un acetato y el acetato era coloreado y después era fotografiado. Ese proceso se minimizó de una manera increíble, donde tú haces solamente el vectorizado del dibujo, se le asigna la estructura de hueso, se animan las posiciones clave y la computadora hace todos los intermedios de un dibujo que ya está coloreado y ya se compone directamente con el fondo. Entonces esto me permite a mí hoy en día hacer una película con muy poco personal y a un costo relativamente muy bajo, cosa que era imposible hace 30 años atrás. Además de la estética, que es muy importante, el concepto del director, pues también es indispensable el dinero, ¿verdad? El financiamiento para que un proyecto se lleve a cabo. ¿Cómo lograron hacer la producción de este film? ¿Cómo ha sido? Porque bueno, se trata, entiendo yo, que es un proyecto independiente. ¿Cómo consigues la producción? ¿Cómo es hacer cine independiente en general? ¿Cómo se financia? ¿Nos puedes contar un poquito desde tu experiencia, desde esta película y bueno, a lo mejor de otros proyectos en los que hayas participado? Fíjate, con referencia a eso, que ha sido una de las cosas más complicadas. Por más barato que pueda hacer yo la película ahora, que es mucho más económica ahora que hace 30 años atrás, cuesta dinero. Y por supuesto, yo he tenido que contratar actores, he tenido que contratar músicos, animadores, tengo unos fondistas y una cantidad de gente que me ha estado ayudando. Y entonces decidí hacerlo con mi propio fondo. Y en la medida que los he ido consiguiendo, he ido avanzando sobre la película. Ya espero terminarla porque ya tengo lo suficiente como para terminarla. Y ha despertado mucho interés en la gente, que eso es quizás lo más importante. Bueno, fíjate que una de las cosas como productor independiente es reducir costos al máximo. Porque tienes que maximizar los poquitos recursos que tienes. Y una es recurrir a tus amigos, a la gente conocida,
negociar con ellos tarifas especiales. Tengo la fortuna de que mucha gente muy reconocida del medio son buenos amigos, entre ellos los dos protagonistas, que son Claudia Nieto y Antonio Deli, son José Gregorio Hernández y Marlene Hurtado. Y bueno, ellos tienen una trayectoria increíble. Claudia Nieto es la voz oficial de La Batichica para Latinoamérica, de las comiquitas de Warner Brothers, y Antonio es fue la voz oficial de History Channel. Bueno, más la trayectoria teatral que ellos tienen es increíble, ¿no? Y eso es lo que yo les recomiendo a la gente, ¿no? Que se planteen un presupuesto, porque yo no espero que nadie trabaje de gratis realmente, pero sí me establecí un presupuesto, cuánto eran los máximos que podía pagar de determinadas cosas, y me senté a negociar con las personas, amigos y no amigos, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, conseguí que John Carlos Medina, que es un músico excepcional de cine venezolano, me diera que sí, lo conozco hace muchos años, pero él tiene una actividad hasta aquí de trabajo, y oye, me ha hecho un espacio y a un precio fabuloso, ¿no? Yo tengo muchísima suerte en eso. Eso es casi que un milagro de doctor José Gregorio Hernández. Cuento con gente excepcional. Y también es una ventaja, por lo menos en los dibujos animados, que el trabajo puede ser hecho a distancia. Yo estoy ubicado aquí en Estados Unidos, en Florida, pero prácticamente mi equipo está por todos lados. La jefa de producción está en Chile. Tengo fondistas que están en Perú, tengo animadores que están en Venezuela, tengo actores y productores que están en España, y bueno, Antonio y Claudio que están radicados en Venezuela. Entonces, bueno, hay gente también aquí que me ha estado ayudando y con las cuales también he estado grabando, y todo lo hacemos a distancia, todo lo hacemos vía electrónica, y eso también facilita el trabajo, que uno puede conseguir cosas, negociar los precios y conseguir cosas que encajen dentro de tu presupuesto. Y en esa medida es muy práctico para la producción independiente. De proyectos futuros tengo, bueno, si te cuento, se nos acaba el tiempo aquí. Tengo muchas cosas pendientes, ¿no? Pero realmente mi prioridad uno ahorita es terminar la película. Ha sido una experiencia fabulosa. Yo nunca había hecho, este es mi primer largometraje, mi ópera prima, y he aprendido muchísimo. Es un mundo que había hecho muchos cortometrajes y muchos comerciales de televisión. Realmente la película, el largometraje, es una experiencia, tiene similitudes, pero son más las diferencias que las similitudes. Realmente he tenido que aprender, y el recorrido ha sido sumamente interesante. Ya estoy pensando en la siguiente película y la que sigue. O sea, la cabeza no para de trabajar. Tú eres una persona que está acostumbrada a las cosas artísticas. ¿Sabes? Los artistas no paramos de pensar en cosas, ¿no? Siempre tenemos alguna idea en la cabeza. Entonces, bueno, en mi futuro me veo haciendo esto, que es lo que me gusta, ¿no? Me llena totalmente. Es algo que hago con profundo placer. Inventar historias, mundos, y entretener a la gente, sorprenderla, asustarla, hacerla llorar, hacerla reír, y que se rían conmigo, que lloren conmigo, es algo que es muy valioso, ¿no? Aprecio profundamente eso. Espero estarlo haciendo hasta el último suspiro de mi vida. Como para terminar, yo lo que espero con la gente cuando vayan a ver la película es que salgan contentos, que se sientan motivados a salir adelante, que la gente que lo vea como ejemplo, porque realmente eso es lo que para mí pasó, en mi caso pasó como en la vida de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es un gran ejemplo de cómo vivir una vida con propósito, vivir una vida productiva, sin dañar a nadie, sin buscando el bien del prójimo, y siendo un profesional, tratando de ser el mejor siempre en lo que uno hace, ya de cualquiera sea el área en la que uno se dedique, y ser profundamente honesto. Eso quizá te llena de orgullo, te llena de motivación. Yo cuando pienso en José Gregorio Hernández digo, bueno, este señor hizo esto, aquello, lo otro, hizo de todo,
yo también puedo, yo puedo hacer esto, lo otro y aquello, y lo puedo hacer tan bien como yo quiero. Ese creo que, yo espero que la gente salga de esa película sabiendo, sí, yo sí puedo, ahora sí, vamos a salir adelante. Esa es mi esperanza. Bueno, Jorge, nos encantaría poder hablar muchísimo más, pero bueno, creo que con este pequeño abreboca, pues preparamos un poco al público para anticipar con muchísimo entusiasmo este largometraje que cuenta la historia de un personaje tan importante en nuestra historia cultural. Y bueno, seguimos en contacto a la expectativa de todos tus proyectos. Esperamos que con este primer contacto pues seas de ahora en adelante un amigo de Bordes y específicamente del Ojo Iluso. Te agradezco mucho esta invitación nuevamente y un saludo a todo el público del Ojo Iluso, y ha sido un gran placer para mí compartir con ustedes este momento. Gracias.